CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros. Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI. Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación. Para obtener economías de escala en la conectividad, solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración. La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía. CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados. Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas. BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo. La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia. Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas. Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6, redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad, videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast, astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM, estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, Red Late MX, física de altas energías, REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía. NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana. Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo. Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas. Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI, a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región. La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región. Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas todos a este día, a este programa, a esta jornada académica que la Red Late CONACYT México ha organizado. Estamos en el número 44, en nuestra jornada 44. Les doy la más cordial bienvenida a todos a nombre del doctor Pedro Rocha, que en esta ocasión no puede estar con nosotros por agenda de trabajo y me ha conferido la responsabilidad de coordinar esta jornada, esta 44 jornada académica de la Red Late, que es una jornada que va ligada 44 y 45. Es una jornada que nosotros hemos
pensado como un evento internacional, ¿sí? Para intercambiar experiencias tanto de profesores como de autoridades. Le damos las gracias, como siempre, a la red CUDI, ¿sí? Que en este caso está Martita y el equipo técnico de la red CUDI conectado y apoyándonos desde ya en la preparación del evento desde hace algunas semanas. No, esto no es el día de hoy. Este evento y estas jornadas académicas mueven a mucha gente que está trabajando por la educación superior en México, y Red CUDI es, como ustedes lo vieron en el video, y que les recomiendo mucho que lo vuelvan a ver, entren a la página de Red CUDI para que vean todo lo que Red CUDI puede hacer y todo lo que podemos hacer de forma colaborativa las instituciones de educación superior. Muchas gracias, Marta, como siempre, por tu apoyo. Por favor, haz extensivo el agradecimiento a los directivos de la red que siempre pues, nos alojan y nos apoyan en estas jornadas. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos quienes están conectados aquí en México. Un saludo desde Jalapa, Veracruz, desde la Universidad de Jalapa, que también le agradezco la atención de haberme permitido llevar y conducir esta jornada 44, que tiene, como les decía, el objetivo de compartir buenas prácticas docentes en innovación del aprendizaje. Ese es el objetivo, escuchar a 4 representantes de universidades, 2 mexicanas, 2 colombianas, ¿sí? Los iré presentando a cada uno de ellos, pero este es el objetivo, esto es lo que esta mañana vamos a escuchar, vamos a compartir. Sin duda podemos tomar muchas ideas, aprender muchas cosas, pero también podemos contribuir, como siempre, como tiene que ser en la educación superior. Le doy nuevamente la bienvenida a todos. No quisiera dar la bienvenida en particular a alguien, pero sé que nos están siguiendo también desde varios puntos de Latinoamérica, desde Cuba, nuestros amigos que dirige el maestro Axel Ruiz, de Amigos por la Educación en México. En fin, hemos congregado el interés de muchos académicos y varias organizaciones que están pues siempre pensando en mejorar la educación superior en México. Entonces, bueno, si me permiten, sin más, quiero compartirles que en esta mañana vamos a tener la participación de 4 profesores, doctores en educación, con amplia experiencia en educación superior, y le doy la más cordial bienvenida al profesor Bruno Salvador Hernández Levy, de la Universidad La Salle, México, al profesor Eric Efraín Solano Uscanga, de la Universidad de Jalapa, al profesor Jairo Alberto Galindo Cuesta, de la Universidad La Salle, Colombia, y al profesor Mauricio Arrieta Fontanilla, de la Universidad Magdalena, en Colombia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Por favor, gracias a sus autoridades, a sus rectores, a quienes están promoviendo fuertemente y apoyando el trabajo de la Red LATE, en el caso de la doctora Carmen de Urquijo Carmona, de la Universidad La Salle, México, del doctor Eric García Herrera, de la Universidad de Jalapa, el vicerrector, el doctor Sergio Gómez de la Universidad La Salle, Bogotá, Colombia, y a nuestro amigo, al rector de la Universidad Magdalena, el doctor Pablo Pera, rector de la universidad, muy entusiasta también y siempre abierto a participar en las iniciativas latinoamericanas. También ustedes, a sus rectores, autoridades, sean bienvenidos y transmítanles nuestro saludo de la Red LATE. Como les decía, ustedes lo vieron en el registro, mi nombre es Rafael Díaz Ovac, estoy para coordinar esta jornada. Y bueno, pues sin más, solamente con algunas indicaciones generales, vamos a tener la dinámica, es cada uno de los exponentes tiene 10 a 12 minutos para intervenir, y no va a haber preguntas al final de la intervención de nuestros invitados. Las preguntas las vamos a dejar al final, así es que por favor tomen nota, tengan sus notas en papel o electrónicas. Pueden ser las preguntas también a través del chat. Martita nos va a estar haciendo favor de ir conjuntando las preguntas que tengan
quienes están conectados en Zoom, quienes están conectados a través de las redes sociales también lo pueden hacer, y nuestros compañeros de la red CUDI van a estar siempre atentos a recopilar las preguntas que tengan y hacérmelas saber para poderlas ir distribuyendo con nuestros participantes. Entonces, esta es la mecánica. Cada uno tiene 10 minutos y al final vamos a tener una sesión abierta de preguntas. Entonces, pues, vamos a iniciar con una cortesía mexicana, ¿sí? Abriendo esta sesión con la participación de el doctor Jairo Alberto Galindo Cuesta, que es profesor de la Universidad La Salle en Colombia. El profesor es formador de formadores en didáctica de lenguas, en formación docente y uso, apropiación e innovación pedagógica con tecnología apoyada en metodologías activas y emergentes. Es especialista en gestión de proyectos e-learning y en entornos virtuales de aprendizaje. Es magíster en lingüística hispanoamericana y se ha desempeñado como director de posgrados virtuales y a distancia y del Centro de Investigación de la Universidad La Salle. Participa como consultor y conferencista en docencia, educación y uso pedagógico de tecnologías. Esos son algunos datos de su currículum, de su extenso currículum. Y bueno, pues bienvenido nuevamente, Jairo. Te cedo el uso del micrófono y nuevamente gracias por aceptar la participación en esta jornada académica que organiza la Red Late México. Adelante. A usted, Rafael, muchas gracias. A la Red Late, a CUDI, muchas gracias por la invitación, Universidad de Jalapa. A todos aquellos quienes están conectados en este momento, gracias por su tiempo, por su atención y conexión en este interés por aprender, por seguir construyendo lazos de comunidad académica alrededor de esta pregunta. Porque uno viene a una charla es para escuchar alrededor de la pregunta qué es lo que van a decir, como que quién se va a encontrar ahí en ese espacio. Entonces, muchas gracias, Rafael, y todo el equipo de la red que nos une por la invitación y por el tiempo. Cuando me comentaron en la universidad que estaban interesados en que compartiéramos la experiencia que teníamos aquí desde la Universidad de La Salle en esta jornada de tendencias de educación a distancia, la red CUDI, el título era Buenas prácticas de innovación del aprendizaje, buenas prácticas docentes en innovación del aprendizaje. Y ahí comienza ya no solamente como espectador, sino como participante, con el honor, con el gusto de poder compartir esto, a determinar, bueno, qué podríamos decir que resulte interesante, que resulte real, que resulte útil, como poniéndose en el lugar también del espectador, de bueno, qué es lo que voy a aprender en una jornada que me diga buenas prácticas docentes de innovación, qué puedo encontrar en ese espacio. Entonces, en la universidad, y lo que voy a compartir en estos minutitos con ustedes, gracias a la red, es una experiencia de innovación precisamente que consideramos de buenas prácticas alrededor del aprender a aprender para enseñar. Si fuera un cuento, esto se titularía Aprender a aprender para enseñar y el tema sería el diseño y la gestión como claves de la innovación y el aprendizaje. Como comentaba el profesor Rafael, todos nosotros estamos interesados en construir alrededor de lo que nos dejó la pandemia, de lo que seguimos aportando después de ella, y por eso creo que no es únicamente algo en lo que yo participo aquí comentándolo a ustedes, sino estoy seguro que buena parte de lo que voy aquí a compartir también ha estado en sus experiencias, en sus escenarios. Entonces, a partir de ese título, pensamos a dividir, bueno, ¿qué podríamos concretar, puntualizar, que sea una buena práctica de innovación en el aprendizaje? Y arrancamos entonces, y ya que me correspondió abrir el espacio, pues mejor poder puntualizar en el título del encuentro. Estamos entonces preguntándonos, bueno, ¿qué no de la enseñanza y sí del aprendizaje? Porque pues estamos pensando en docentes. Aprende quien enseña, quien se comunica, quien se reta. Por eso creo que todos los que estamos aquí, docentes, estudiantes eternos, esperamos y seguimos construyendo alrededor del aprender y enseñar. ¿Cómo podríamos identificar que es algo de innovación? Porque pues desde lo que estamos proyectando, lo que estamos presentando aquí, algo de innovación es algo que se diseña con la pregunta en la experiencia. No sabemos qué es innovación,
sino hasta tanto no se sistematiza, hasta tanto no lo hacemos real, lo hacemos visible. Muy seguramente todos nosotros innovamos en alguna medida, de algún modo, pero solamente cuando lo hacemos consciente podemos decir, bueno, sí, estoy innovando, estoy haciendo algo que sirve a otros. ¿Y qué podríamos decir que es una buena práctica? Es algo que se hace experiencia, es algo que no solamente me resultó interesante, sino que algo que es narrable, algo que es positivo, que responde a una necesidad, que podemos decir, mire, esto que hicieron en la Universidad de La Salle, esto que hicieron en la Universidad de Magdalena, esto que hizo Eric, esto que hizo Bruno, eso es replicable, me sirve para mi contexto, me sirve para que, por ejemplo, Erika, para que Juan, para que Joana, para que Guadalupe, para que cualquiera de nosotros lo pueda replicar en su propio contexto. Eso es que podríamos decir una buena práctica de innovación del aprendizaje. Desde eso, entonces, voy a compartir en los siguientes 7 minuticos. Es una experiencia de aprendizaje en el diseño de respuestas a necesidades educativas en entornos virtuales. Ahí combinamos entonces la buena práctica, la innovación y el aprendizaje. Seguimos concretando en ese concepto. Vamos entonces a arrancar cuál fue la necesidad que vimos en la Universidad de La Salle y la que quiero compartir acá con todos ustedes. La necesidad que vimos partió de lo que nosotros ya sabemos, la pandemia. Todos nosotros estamos trabajando con un reto, es el de aprender a aprender y ahora mucho más con tecnología. Antes la tecnología era parte de lo que, bueno, usted no se distrae, mijo, vaya, utilice el computador, vaya, utilice la tablet. Pero cuando entramos en la pandemia, ya ese computador, ya esa tablet, no era simplemente el elemento de distracción, el elemento con el que de vez en cuando nos entreteníamos, sino hay más nosotros que trabajamos en entornos virtuales, el elemento que nos invitaba a mejorar las experiencias de aprendizaje. En ese momento nos encontramos con profesores que habíamos aprendido desde los libros. Entonces, bueno, yo tengo mi didáctica de la presencialidad, yo tengo mi didáctica a partir de lo que estoy haciendo con la pedagogía en entornos presenciales y ahora me veo enfrentado a enseñarle y a aprender desde entornos virtuales. Por eso la necesidad que vimos para poder plantear y compartir aquí en este espacio a lo que llegamos en este momento, la innovación es la necesidad de una variedad didáctica en la comunicación y el diseño de propuestas de aula tanto virtual como presencial. Porque parte de lo que estamos haciendo ahora no es solamente, bueno, ya pasó la pandemia, entre comillas, ahora, bueno, ¿cómo podemos extrapolar lo que aprendimos de la virtualidad para entornos presenciales? Y que de lo que aprendamos de entornos presenciales también nos sirva para entornos virtuales. Entonces, concretando, la necesidad fue, no hay variedad didáctica en la comunicación y el diseño de propuestas. Los profesores lo que hacen es trasladar sus didácticas a una pantalla, entonces ya no utilizan el pizarrón, no utilizan el marcador, sino ahora utilizan una aplicación. PowerPoint no estaba diseñado para niños, pero está diseñado para el ambiente laboral, pero entonces ahora lo tenemos que traer al aprendizaje de nuevas generaciones. Por eso surgieron otras herramientas como Genial y como otras cosas que sí están pensadas en educación en entornos virtuales. Entonces, la necesidad de la variedad didáctica es el punto de partida para poder compartir o para poder desarrollar esta experiencia de aprendizaje y considerar que sea innovador. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta por la que trabajamos, si la vamos a dar nombre, es en el diseño de una experiencia de aprendizaje. Estamos convencidos de que el aprender no es solamente el transmitir ni construir, sino el colaborar en un entorno que permita llegar colaborativamente, constructivamente, cooperativamente a un aprendizaje, a una solución, a un conocimiento que no es individual, sino que es colectivo. Eso, en el diseño de experiencias de aprendizaje, aprendiendo a aprender, nos quisimos atrever, entre comillas, a integrar algunas cosas de la presencialidad, algunas cosas de la virtualidad, para que el estudiante y el maestro aprendiera con sus propias herramientas a aprender. En ese momento, y ya trayendo al punto, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Muchos estábamos en Netflix, en nuestras pantallas, estábamos viendo televisión, estábamos en ese boom de lo que nos traía la tecnología, y esta fue una de las series, por ejemplo, que quisimos tomar para esta experiencia de aprendizaje. Cuando entramos a Netflix, esta fue una de las series que en ese momento era miniserie, ya ahorita ya va en 3 temporadas, que estaba atrapando a la comunidad. Se llama Manifiesto. Es la historia de un grupo de personas, de unas familias que deciden viajar
de un país a otro, de una isla a un país, pero en el momento del viaje se da un corte y la mitad de la familia se tiene que quedar, la otra mitad viaja. Esa otra mitad que viaja, la otra mitad de la familia que viaja, es víctima, entre comillas, de una tormenta, de una tempestad, de un fenómeno turbulento en medio del aire. Y cuando salieron del viaje, era una fecha, diciembre de 2004, entonces decidieron después de la turbulencia, el vuelo dijo, no, lo sentimos, señores pasajeros, tenemos que aterrizar. Y cuando aterrizaron, había un revuelo en el aeropuerto, porque pues el vuelo en el que ellos estaban había desaparecido. ¿Cómo así desaparecido? Ellos viajaron en el 2004 y cuando regresaron era el 2009. Para ellos les pasó media hora, una hora, pero para quienes estaban en tierra, por decirlo así, había pasado 5 años y medio casi. Entonces, ese es como el argumento general de la película, de la serie, que todos estábamos viendo, que era parte de las pantallas que estábamos consumiendo en esos días, que estaba acompañada, entonces, bueno, ¿y yo cómo voy a enseñar? Yo estoy viendo en este momento Netflix, estoy viendo series, estoy participando de ese proceso, pero ¿y cómo atraigo la tecnología a las formas de enseñar y aprender en entornos virtuales? ¿Y cómo puedo entonces combinar lo que ya sé de la presencialidad con lo que espero que la nueva generación construya con entornos virtuales? Ahí surgió entonces la propuesta. ¿Cómo podemos combinar lo que estamos haciendo en nuestros entornos, por ejemplo, viendo televisión, viendo series en nuestros celulares, en nuestros equipos, con las formas de aprender en la virtualidad? Ahí surgió, en esa combinación, surgió la experiencia, la propuesta. ¿Qué hicimos entonces? Vamos a concentrarnos en esa serie, ya llegaba la segunda temporada, ya ahorita está en la tercera temporada y el 28 arranca, en estos días arranca ya la cuarta. Vamos a acercarnos, entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos de forma congruente, didáctica, pedagógica? Entonces asumimos algunas pedagogías activas. Empezamos a trabajar la metodología por proyectos. Entonces, listo, vamos a trabajar metodología por proyectos o enfoque basado en proyectos para poder acercar la tecnología de forma concreta a las maneras de aprender. Luego nos abocamos a lo que llamábamos gamificación. Vamos a colocarle puntos, vamos a colocarle una dinámica, una mecánica del juego a lo que estamos aprendiendo en la metodología por proyectos. No es suficiente porque tenemos que ser conscientes de lo que se hace con el computador, entonces basados en el computador, tercera estrategia, tercera metodología. Y cerramos el estudio de caso. Nos concentramos directamente en la película y lo que sucedía en la película. Entonces combinamos estas 4 metodologías en distintos momentos de un proceso de aprendizaje, por supuesto, con toda su planeación curricular, con la integración de lo que se aprendía, la competencia, con la metodología, y así fuimos sacando entonces la propuesta. Arrancó sesiones virtuales que luego se convirtieron en sesiones presenciales una vez se terminó la pandemia. Y ahora, pasado un tiempo, casi un año, estamos combinando sesiones virtuales para unas propuestas, sesiones presenciales para otras propuestas. Hacemos en cada uno de los espacios, en cada uno de los proyectos, que ahora ya no es solamente una sola experiencia, sino varias, se han dividido, una suerte de metadidáctica. Entonces, en la propia experiencia, combinamos el aprendizaje por proyectos en un proyecto. Combinamos la gamificación dándole puntos. Utilizamos el aprendizaje basado en el computador y el estudio de caso con la película y otras que fuimos implementando. Utilizamos en cada uno de los cursos fundamentos conceptuales. Entonces, fundamentos conceptuales del espacio que se utiliza y también casos de cómo se puede aprender mejor con esa tecnología. Terminamos tareas de aplicación y seguimiento. En cada sesión, entonces, bueno, vamos a aprender por proyectos haciendo un proyecto, vamos a incorporarle gamificación, vamos a ser conscientes de cómo se utiliza el computador y todo basados en un estudio de caso. ¿Cómo lo implementamos? Progresivamente. Entonces comenzamos en ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a diseñar ambientes virtuales de aprendizaje por proyectos implementando. Luego pasamos al diseño de cursos e-learning, b-learning. Incorporamos estas metodologías activas y emergentes en esos 2 cursos ahora. Fue creciendo la experiencia. Construimos una electiva que ya no era solamente para los estudiantes de la maestría en didáctica o de la maestría en diseño, sino también una electiva transversal a los programas de pregrado y posgrado que se llamó Aprender a enseñar con tecnología. Y al día de hoy es un diplomado para docentes y directivos docentes, combinando estas experiencias que hemos traído en la propuesta en algo que ya trasciende solamente el espacio de la facultad y ya está formulado
estudiantes y formadores de formadores en distintos escenarios. ¿Qué fue lo que aprendimos? Lo que aprendimos es que es necesario integrar la didáctica con propuestas de uso crítico y pedagógico de tecnología para la formación docente. Utilizar las herramientas que ya tiene el docente, que ya tiene el estudiante, para combinar el conocimiento disciplinar y que pueda aprender a aprender en cualquier momento, utilizando las herramientas del medio. Este aprendizaje, entonces, nos dimos cuenta también de la génesis de la propuesta. Cuando alguien diseña un curso, entonces está el diseñador instruccional, está la persona que se acerca a la forma de construir esa herramienta, llámese curso, llámese diplomado, llámese electiva. Luego alguien la revisa, pues alguien que es un experto disciplinar, bueno, vamos a ver cómo es que quedó diseñada esa propuesta. Luego alguien la produce, la monta en el espacio, llámese Moodle, llámese Canva, utilizando Blackboard, y ya después de que diseñada, revisada y producida, alguien la acompaña, sea el tutor, sea el profesor, sea el docente. Hasta ahí lo que sabemos y todos hemos vivido en los entornos virtuales. Pero tenemos que también tener en cuenta, y lo vimos con esta metodología combinada, que alguien aprende con ella. Ese alguien que aprende con ella no es necesariamente quien enseña. Entonces, por ejemplo, la profesora Marta, el profesor Juan, la profesora Viviana, aprendió porque también tuvo que dictar ese curso que alguien ya más había diseñado, pero aprendió también al poner su huella en ese curso y al enseñar con ese curso. Cuando veíamos entonces que los profesores, bueno, necesitamos que usted nos acompañe a dictar, a ofrecer, a acompañar precisamente este curso. Entonces el profesor veía la metodología, bueno, qué bien, él aprendió, reflexionó también sobre su experiencia y ayudó a otros estudiantes a que aprendieran también con ella, en el metaanálisis, en la combinación de didácticas y en el resultado con las competencias y los resultados de aprendizaje. Eso pues, al aprender y enseñar con eso, entonces los estudiantes también retroalimentaban el ejercicio y volvíamos al diseño. Entonces, en este ejercicio por proyectos podemos actualizar en gamificación esto, podemos actualizar en el estudio de caso esto. En algunos se daba más de cierta metodología, en otros más de cierta otra, pero eso ya se convirtió casi en investigación-acción participativa, como lo conoceríamos desde otros ámbitos. Ese ejercicio nos permitió enriquecer la propuesta y en esa génesis de, bueno, vamos a diseñar un nuevo curso, pensémoslo por proyectos, con estudio de caso y gamificación. En síntesis, entonces, la necesidad, variedad didáctica en la comunicación y diseño de propuestas, tanto virtual como presencial. Esa fue la necesidad que identificamos para esta buena práctica. La propuesta, diseñar experiencias de aprendizaje aprendiendo a aprender, utilizando metodologías activas y emergentes. El aprendizaje que derivamos y que seguimos enriqueciendo es que no es solamente la didáctica que usted conoce de la virtualidad, sino la forma en la que la integra con el uso crítico y pedagógico de tecnología. Algunos docentes ya sabían algo de metodología por proyectos, algunos ya sabían de gamificación, pero al llevarlo a la práctica, al integrarlo con un espacio disciplinar, con un resultado de aprendizaje, una competencia concreta, eso fue cada vez más, es y sigue siendo cada vez más enriquecedor. Sí, aprendizaje, que nosotros veíamos, ¿quién aprende? Vemos, aprender a aprender es más enseñar a aprender. Quien aprende a veces es no solamente el estudiante, sino el profesor que diseña y aprende enseñando. La innovación está en que siempre tenemos que diseñar con la pregunta en mente. ¿Cómo podemos crear y gestionar las experiencias de aprendizaje? Ser profesor no es enseñar, sino diseñar una experiencia de aprendizaje. Eso es algo que aprendimos y es un permanente plus en este ejercicio de innovación. Y la buena práctica es que todos nos ponemos en el rol de estudiantes. Yo no soy el profesor, sino soy el estudiante de ese curso que voy a dictar. Y tengo que ponerme en el lugar de que esa experiencia sea narrable, sea replicable, que el estudiante diga, bueno, yo lo aprendí así, ¿cómo lo podría enseñar mejor? ¿Cómo lo podría volver a aprender de otro modo? Eso es lo que quería compartir con ustedes, estimado Rafael, Marta y todos aquellos quienes están en este espacio, compañeros, en el aprender a aprender para enseñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo. Sin duda, necesitamos más tiempo, ¿verdad? Para poder intercambiar más ideas, para poder comunicarnos más cosas. Muy interesante. Yo me quedo con una primera reflexión estratégica que fue este esquema que presentaste de identificar la necesidad, en consecuencia generar una propuesta
y después pasar a la parte de aprendizaje, pasar a esta parte que los llevó a generar este diplomado, que yo creo que nos está haciendo eco y nos está invitando a finalmente preguntarte cómo podemos hacer para colaborar y poder intercambiar experiencias y poder tener un diplomado así, con estas características en las universidades que estamos participando dentro de la red LATE. Muchísimas gracias, muy interesante. Palabras que son claves, por aquí yo las fui anotando, pero no me quiero adelantar a abrir expectativas o preguntas. Muchísimas gracias. Y vamos a escuchar entonces a nuestro siguiente profesor invitado, ¿sí? Es el doctor Eric Efraín Solano Uscanga, quien es licenciado en psicología, es maestro en investigación en psicología aplicada a la educación y doctor en sistemas y ambientes educativos de aprendizaje. Ha publicado artículos relacionados con aprendizaje mediado por tecnología, instancias nacionales e internacionales. Es fundador de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de Jalapa y ha diseñado más de 30 cursos en ambientes no presenciales. Es fellow de la Cátedra UNESCO ICDE, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y miembro del núcleo académico básico de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje. Además, es coordinador académico del Programa Estratégico de Mediación Tecnológica para el Aprendizaje de la Universidad Veracruzana y miembro de la Asociación de Usuarios, Moodle. Podríamos seguir dando datos del doctor Eric Efraín. Bienvenido, doctor. Yo quiero mencionar, aprovechando la localía, ¿sí? que el doctor Eric Efraín ha sido el soporte fundamental, el pivote y el cerebro y operativo del programa de ambientes de aprendizaje en línea de la Universidad de Jalapa. Es quien le ha dado el soporte al modelo híbrido de educación, conocido como modelo EDUX 4.0, que opera la Universidad de Jalapa. Y bueno, pues todo esto ha sido pues gracias a su apoyo, a su talento, a su capacidad, y pues todo pasa por sus manos, por su oficina. Muchas gracias, Eric Efraín, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que están acá, también a todos nuestros anfitriones por la invitación y por la oportunidad de seguir haciendo comunidad. Me parece que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Pues bueno, les voy a compartir algunas de las que considero buenas prácticas en términos de innovación del aprendizaje, pero que no necesariamente están dentro del salón, ¿vale? Hay algunas cosas que sí están dentro del salón, pero también hay mucha labor y muchas buenas prácticas que están fuera, que es ya parte del estilo de vida docente, que yo le digo, porque realmente yo creo que la docencia es más que una profesión, no es un estilo de vida, es una forma de vivir. Entonces, aprovechando que ya estamos en comunidad, que me siento muy contento por estos eventos, pues crea una de estas buenas prácticas, que es ser parte de una comunidad. Generalmente, o en tiempos anteriores, incluso todavía en algunas ocasiones, la docencia es una profesión y una forma de ser que es individual, ¿no? Generalmente hacemos nuestro trabajo de una forma muy aislada. Incluso cuando conocemos personas que tienen la misma formación que nosotros, dan las mismas clases y cuestiones por el estilo, tendemos a tener un trabajo muy aislado y muy personalizado, por así decirlo. Entonces, una de las buenas prácticas que yo considero que es muy importante es ser parte de una comunidad académica, ya sea en forma presencial, en forma virtual, en forma combinada, en forma de redes sociales, de cualquier tipo de forma o de medio de contacto. Necesitamos ser parte de una comunidad. Si no la encontramos, pues es bueno tratar de crearlas. Podemos generar instancias en donde podemos crear esas comunidades en donde vamos a compartir contenidos, metodologías, experiencias, experimentos, cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ¿no? Porque eso también es bien importante, compartir las cosas que no funcionan. Esa parte creo que hay veces que la dejamos escondidita, ¿no? Si algo no nos funcionó, como que pues nos quedamos calladitos y no le decimos a nadie, ¿no? Porque qué mal que algo no me haya funcionado. Yo creo que esa parte hay que compartirla también con la comunidad, decir, esto no funcionó en estas condiciones, ahí que cada quien ya lo adapte como quiera. Otra de las buenas prácticas es siempre compartir contenidos, compartir metodologías.
generar elementos que puedan servirle a otras personas. Aunque sí es muy bueno generar objetos de aprendizaje adaptados totalmente a nuestro curso, creo que es importante o es una buena práctica pensar cómo ese mismo elemento pudiera servirle a alguien que da clases o que tiene una experiencia de aprendizaje en otra universidad, en otro contexto, igual y hasta en otro idioma, ¿vale? Esa parte creo que es fundamental y tenemos muchas herramientas ya para compartir ese tipo de información. Por ejemplo, tenemos ya el YouTube, que es súper popular y es público y gratis. Tenemos ya algunos bancos de contenido. Por ejemplo, quien use Moodle, ya tenemos un banco de contenido de H5P, tenemos algunos otros como MoodleNet que acaba de salir. Entonces, estamos generando esas instancias de compartir elementos educativos de manera gratuita y que no solo nos hacen la vida más fácil a nosotros, sino que también podemos facilitarle la vida a otras personas y generar comunidad con personas que están más lejos. En este sentido, creo que una buena práctica también es conocer otros contextos. A veces esta profesión y todas las cuestiones administrativas que tenemos que hacer, más los múltiples trabajos que tenemos en diferentes clases y muchos alumnos, genera una visión a veces que podría expandirse. Entonces vamos a ver qué hacen en otros lugares, qué hacen en otras materias, en otras disciplinas. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay congresos, hay eventos como este, hay el uso de esas comunidades en diferentes grupos y foros que encontramos en Internet. Y algo bien importante también, que va de la mano con eso, es generar una identidad digital académica. Es decir, ustedes saben que tanto nosotros ya creo como nuestros alumnos, cuando tenemos una clase o una conferencia con alguien, probablemente googleamos su nombre para ver quién es, ¿no? Entonces los alumnos van a estar haciendo exactamente lo mismo. Nuestra tarea sería responder en ese sentido, decir, a ver, ¿cuál es mi identidad digital? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es la persona que quiero proyectar en términos académicos? Entonces podemos generar diferentes redes sociales de las tradicionales, como bien podría ser Twitter, Facebook, Instagram, lo que ustedes quieran. Digo, hay una parte personal que se puede mezclar, pero hay otras redes que podemos usar como LinkedIn, que es muy, muy dado para lo profesional, como una cuenta de Twitter, como nuestro perfil de ORCID, o de ResearchGate, o de academia.edu, y de todas esas redes sociales académicas que generan esa identidad digital. Incluso nuestro propio perfil de Google Académico, que eso también podemos usar. Otra de las buenas prácticas creo que es experimentar y experimentar. Ahora sí que alguna de las cosas que no creo que sea ya bueno hacer es decir o tener el argumento de es que yo he dado la clase así los últimos 20 años. Creo que eso ya no sería algo, un motivo de orgullo, tendríamos que ser como al revés, ¿no? Voy a experimentar algo nuevo y voy a tratar de hacerlo así. Puede que funcione, puede que no. Y la verdad es que los alumnos lo agradecen. Cuando uno intenta hacer cosas diferentes, los engancha. Y es claro que hay cosas que pueden no funcionar, pero uno se lo dice a los alumnos, vamos a probar esta metodología, esta forma de hacer las cosas. ¿Qué les parece? Y hay veces que aceptan y si funciona, qué padre, y si no, pues no funciona y buscaremos hacer otra forma. Pero es muy importante experimentar, generar cosas nuevas. Muchas veces, pues la facilidad de copiar contenidos de cursos anteriores a los cursos nuevos nos genera esa cuestión de que ya lo estamos dando igual, ¿no? Entonces es muy importante en todos los procesos de diseño instruccional, en ambientes virtuales y en presenciales, experimentar, siempre actualizar, siempre cambiar, buscar la forma de seguir evaluando nuestro curso y de generar nuevas dinámicas. Eso es en cuanto a comunidad. Otra de las que creo que son muy buenas prácticas es generar dinámicas de aula invertida, que generalmente se habla de que la tarea es en la clase, ¿no? Y la teoría es en la casa, pero es mucho más profundo que eso. Sí hay una metodología mucho más específica que tiene que ver con separar los objetivos más básicos y más complejos de cada una de nuestras sesiones, ¿vale? Nosotros generamos los objetivos de cada sesión de aprendizaje que vamos a tener con nuestros alumnos, ponemos los objetivos para cada sesión y entonces ponemos una raya en la mitad y decimos, bueno, los menos complejos, el alumno probablemente lo pueda aprender de manera independiente o solo, en el tiempo individual, ¿vale? A lo mejor yo voy a generar algún PDF, algún video, alguna presentación, algo que le permita al alumno aprender eso de manera individual. Y esa parte la va a tener en línea, la va a poder generar y desarrollar en línea. Mientras que los objetivos más complejos, ahí sí ya lo vamos a hacer todos juntos y tenemos el apoyo de los otros compañeros y del docente al mismo tiempo. ¿Vale? Por eso se llama invertir el asunto, porque lo que se invierte realmente no es la tarea y la teoría.
Lo que se invierte es qué se hace en el tiempo individual y qué se hace en el tiempo colectivo o en grupo. Tradicionalmente, el tiempo colectivo es la primera clase, ¿no? O la clase en la que estamos de manera presencial, y el tiempo individual es la tarea. Pero simpáticamente en esos modelos, pues la tarea a veces es más compleja que lo que se ve en la presencialidad, ¿no? Y eso es lo que se tendría que invertir. Para eso, pues nos agarramos también de la comunidad, o sea, todo esto se intercala o se interrelaciona. Para eso, pues necesitamos desarrollar contenidos propios compartibles, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Que los objetivos básicos se puedan aprender a través de esos contenidos propios que le voy a dar a mis alumnos. Y al mismo tiempo, esos contenidos probablemente yo los puedo compartir con el resto de la comunidad de maestros y de alumnos y de quien sea que le pueda ser útil, lo conozca o no. ¿Vale? Entonces esa parte creo que es súper importante, desarrollar esos contenidos propios, que eso pues al mismo tiempo implica que nosotros tengamos algunas otras habilidades, ¿no? Que podría ser el diseño gráfico, que podría ser el diseño editorial, que podría ser la cuestión técnica de editar un video y de grabar un video y de conocer un poquito de esas cuestiones. Y sí, es una realidad, por lo menos en ambientes virtuales y yo creo que ya también en presenciales, que el perfil docente ha cambiado. Sin duda, si nosotros ahorita que somos docentes nos asomamos a nuestros escritorios, probablemente no encontremos ya un pintarrón, no encontremos plumones ni borradores, ¿no? Probablemente encuentro un audífono, probablemente encuentro un teléfono, seguramente mi computadora, y resulta que ya las herramientas de trabajo son distintas. Entonces, nuestras habilidades tendrían que ser distintas también. Entonces, bueno, es parte, yo digo así, ¿no? Es parte del show, es parte de lo que hay que hacer. Y yo creo que es un elemento bueno, darle la parte humana, no tenerle miedo al asunto de que si las computadoras nos van a reemplazar, eso no va a ocurrir. Y bueno, también esto a lo mejor suena a veces definitivo, pero si lo que haces puede ser hecho por una máquina, a lo mejor debería de ser hecho por una máquina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer algo que no pueda hacer una computadora. Otro elemento importante, sobre todo ahorita con la pandemia, es la cuestión de accesibilidad. Esto es una práctica que tenemos un poquito abandonada. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad, al todos los sistemas transitar hacia ambientes virtuales, uno pensaría que iba a ser un alivio, ¿no? Es decir, bueno, ya no tengo que moverme, ya puedo hacer todo desde casa, ya puedo tener mis sesiones sin necesidad de algún tipo de movimiento. Pero resulta que sí, es verdad, ¿no? Eso era una realidad. Sin embargo, no estamos diseñando cursos desde la inclusión. Entonces necesitamos tener un poquito de formación en cómo incluir, cómo diseñar desde la inclusión. Esto es un elemento que ayuda mucho porque es benéfico tanto para las personas con alguna discapacidad como a las que no la tienen. Esto tiene que ver con el feeling del curso, también para las personas que no tienen alguna discapacidad, pero con el consumo de información de forma básica para quienes sí la tienen. Este elemento es algo que, bueno, se dice que no se lo podemos agregar a un curso, la accesibilidad, sino que tenemos que generar el curso desde el inicio pensando en la accesibilidad. Es como si hiciéramos un pastel, hiciéramos toda la receta, pero no le pondríamos, no sé, huevos, y se lo queremos poner después de que fue horneado. Pues ya no funciona, ¿no? Ya no es lo mismo, tenemos que hacer la receta desde el principio. Entonces tenemos que considerar, o es una buena práctica considerar, el uso de lectores de pantalla y del braille, ¿no? Hay unos aparatitos que imprimen braille, como tienen unos relieves, y para las personas que son ciegas, y los lectores de pantalla también, que son muy, muy útiles y hábiles, pero tenemos que diseñar nuestros contenidos pensando en cómo va a lucir o cómo se va a leer con uno de estos aparatos o programas. Esto va a generar una experiencia totalmente diferente para las personas que tienen alguna discapacidad y para las personas que no la tienen. Otro elemento importante y una práctica importante es el texto alternativo. El texto alternativo, si ustedes han visto quien diseña cursos en línea, o quien dice, que seguramente son todos, cuando uno sube una imagen hay veces que pide un texto alternativo, ¿no? Esa parte es importante considerarle y ponerle un texto que sea descriptivo y que tenga lógica para quien vaya a consumir ese contenido. Una persona ciega solamente va a oír lo que nosotros escribimos ahí. Entonces es importante aprender a poner y a redactar ese texto alternativo. Otra de las buenas prácticas
es representar en orden lógico la información. Siempre tener un orden lógico, y esto tiene que ver con empatía. ¿Cómo va a consumir nuestro alumno los contenidos que le ponemos ahí? Otra cuestión también que es una súper buena práctica es cuidar mucho cuando nosotros ponemos una imagen que tiene texto, pero como imagen, por ejemplo, un banner o algo por el estilo. Eso no va a ser posible que alguien que no vea consuma ese contenido, porque ese texto no va a poder ser leído por alguno de los lectores de pantalla. ¿Vale? Ya sé que estoy en tiempo, me apuro. Otras cuestiones de accesibilidad, quería dejarles esta diapositiva, tiene que ver con cómo formatear texto, siempre usar sans serif, que son las tipos de letra o las fuentes que no tienen como unos patines, unas cositas al final de cada una de las letras. Cuidar mucho el contraste con fondo y letra, evitar la alineación justificada, que es una costumbre que tenemos de hace mucho tiempo, pero todos los textos con alineación justificada no son recomendados, no son accesibles y genera una dinámica de lectura mucho más lenta. Usar siempre negritas para enfatizar, no usar subrayados y cursivas porque pueden ser confundidos con enlaces. Nunca usar solo mayúsculas, ahí están los tamaños mínimos para letras en términos de impresión de web y demás. Y escribir en segunda persona del singular. Esa es una muy buena práctica porque le estamos hablando directamente a una persona, que es muy diferente a que cuando nosotros hablamos en lo presencial, que le hablamos a varias personas que están ahí al mismo tiempo. Esto genera una ilusión mucho más personalizada del aprendizaje. Casi finalmente, la interacción. Esto es algo básico que sigue ocurriendo. Necesitamos retroalimentar en forma contingente. No podemos esperar a retroalimentar y calificar al final del curso. Entonces es muy importante y es una muy buena práctica retroalimentar en forma contingente, tan pronto como sea posible. Hay veces que no es posible, ¿no? Pero tan pronto como sea posible. Usar los foros de avisos, crear siempre ambientes colaborativos. Ahora ya sabemos que la colaboración genera muchos mejores resultados de aprendizaje, y también diseñar contenidos con mobile first, que es así como diseña para que esto sea consumido en un teléfono. Una gran cantidad de alumnos están haciendo sus experiencias de aprendizaje únicamente en el teléfono, entonces nosotros tenemos que pensar en cómo se van a consumir esos elementos que nosotros estamos creando. Eso nos genera que incrustemos los elementos en las plataformas en lugar de que el alumno tenga que descargar. Finalmente, considerar la experiencia de usuario en cuanto a navegación. Esto tiene que ver con empatía, cómo el alumno va a navegar o cómo tiene que moverse dentro de las plataformas para consumir el contenido y hacerlo de la manera más eficiente posible. Y finalmente, datos de contacto. Con mucho gusto creamos comunidad y seguimos en este asunto. Muchísimas gracias, es cuanto, y espero que esto les haya aportado algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Efraín Solano. Gracias por su participación. Sin duda me quedo con las palabras clave de esto que nos compartiste. Y creo que no lo debemos de perder de vista, y lo hago ya desde este momento. Formemos comunidad. O sea, el objetivo de la red LATE es justamente la red, es formar una red de colaboración, de trabajo. La red CUDI lo ha hecho de manera muy interesante, muy magistral, diría yo. Ha hecho una red de colaboración muy importante, pero sin duda podemos hacer una red de colaboración de profesores, ¿no? Y en este sentido creo que justamente la palabra clave, compartir. O sea, si vamos a formar una red de colaboración, tenemos que estar abiertos a compartir, tenemos que estar abiertos a conocer otros contextos. Y si no es que tengamos que estar abiertos, nos da la oportunidad de compartir, nos da la oportunidad de conocer otros contextos, nos da la oportunidad de generar identidad como profesores. Sí, generalmente la identidad local pues es lo común, pero la identidad hoy día, la identidad electrónica, la identidad digital es la que está en el mundo, es por la que nos conocemos en el mundo. Y obviamente esto nos va a permitir la colaboración experimentar, nos va a motivar a experimentar. Generalmente no nos atrevemos a experimentar pues porque no conocemos luego otras experiencias, ¿no? Entonces generalmente experimentamos cuando conocemos otras experiencias, y bueno, estas buenas prácticas creo nos se pueden llevar a la accesibilidad y justamente esta interacción que nos plantea el doctor Efraín Solano Uscanga. Muchas gracias, Efraín, felicidades por tu participación. Y vamos a pasar a nuestro tercer participante, pero antes quiero pedirles
que me apoyen con lo siguiente. Vamos a hacer una actividad grupal, de activación grupal, casi que me pide el equipo de Red Hoodie, que abramos nuestras cámaras para poder tomar una foto de todos los participantes, no nada más de los 4 invitados y un servidor. Por favor, les pido amablemente que abran sus cámaras unos segundos para que nuestros compañeros de la Red Hoodie tomen la captura de pantalla y bueno, pues esto también sea parte de la evidencia del trabajo que estamos haciendo. En el chat me irán comentando las cosas que van escribiendo e igual en las redes. Adelante, Martita, si gustas tomar ahora tú el control para la captura de pantalla. Gracias, Rafael. Estamos haciendo las capturas de pantalla. 1, 2, 3. Va la primera, déjenme voy a la segunda porque tenemos bastantes participantes, no todos cabemos en una sola pantalla. Vamos por la segunda. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos, gracias Martita. Bueno, vamos a continuar, el tiempo se está yendo muy rápido, muy interesante. No he tomado la decisión así de decirles ya se te acabó el tiempo, porque la verdad considero que todo lo que estamos escuchando es muy importante, nos está generando muchas ideas y bueno, pues vamos a darnos el espacio para continuar con nuestro tercer invitado también de la Universidad del Magdalena en Colombia. Es el profesor doctor Mauricio Arrieta Fontanilla, quien es director del Centro de Tecnologías Educativas de la Universidad del Magdalena y director general de la plataforma Bloque 10, ecosistema digital de aprendizaje que se utiliza en esta institución. Es investigador de innovación y diseño de educación digital, es diseñador de experiencias digitales de aprendizaje y docente de tiempo completo de la Universidad del Magdalena desde 2014. Enseña los programas de cine y audiovisuales y imparte también cátedra en la maestría en escrituras audiovisuales. Adelante, bienvenido nuevamente, Mauricio. Tienes el uso del micrófono. Gracias. Saludos, muchísimas gracias a todos los participantes, los presentes, a CUDI y a la Red Late. Y sí, quería como conversar, cuando llegó la invitación me hacía como esa pregunta, bueno, ¿qué podemos como sintetizar o focalizar? Como se mencionó en la presentación, desde el CETEP, que es como el Centro de Tecnologías que acompaña a muchos docentes en este proceso de cómo innovar en su práctica de enseñanza, enfocada siempre en el estudiante. Quise como focalizar 2 prácticas, una personal. Creo que alguna vez alguien me dio como ese consejo, inclusive en un cargo directivo, nunca dejes de dar por lo menos una clase, e inclusive hoy agradezco ese consejo porque siempre esa práctica es fundamental, ¿no?, para realimentar constantemente las conversaciones que se hagan, o las nuevas teorías o las nuevas ideas que pueden rediseñar la experiencia de enseñanza. Y otra también que, como lo mencionó el moderador al principio, que fue de hecho el rector quien también mantiene una asignatura, y de algún modo quise como englobar todo esto en lo que sería como unas prácticas individuales colaborativas. Tradicionalmente una actividad de aprendizaje para un estudiante sería o individual o en grupo, y me gusta mucho que en toda la sesión se ha hablado mucho de colaboración y podemos inclusive plantear prácticas individuales colaborativas, y son experiencias donde los estudiantes prototipan, se realimentan mutuamente y siguen iterando y siguen mejorando a partir de esa realimentación colaborativa su aprendizaje. Entonces, con esta pequeña introducción, hablando un poco de cuál es el propósito, sobre todo en el foco de la educación superior, y se ha mencionado también en los expositores previos, que queremos que los estudiantes sepan, que adquieran estos conocimientos, pero también que sepan hacer y que sepan hacer colaborativamente, porque sobre todo en el campo profesional, raras o muy escasas cosas se pueden hacer de una sola persona, siempre se precisa de un equipo que pueda trabajar articuladamente, y además que no solamente lo hagan de manera operativa, siguiendo instrucciones, sino que puedan reflexionar sobre ese hacer a partir de los conocimientos, a partir de los diferentes contextos que están siempre interconectados en esos procesos. Y en últimas, en este océano de información en el que estamos ahora, esos estudiantes, esos
futuros profesionales tienen que saber aprender, como mencionaba también el primer conferencista de la SAL de Colombia, porque no basta con enseñarlo a aprender, sino que hay que aprender a aprender. Todos estamos como en esa misma mecánica. Y hago un foco particular sobre todo en este tema de la reflexión que ocurre en la conversación, en la discusión que puede tener el docente con cada estudiante, pero también incentivar esas prácticas de conversación, de debate y de argumentación entre los estudiantes. Podríamos decir que sin práctica ni reflexión no hay un crecimiento, no hay un aprendizaje, ni un sentido y un propósito claro para esos estudiantes. Mucho de lo que les comparto también fue parte de una conversación de investigación que tuvimos algunos docentes acá en la Universidad del Magdalena, y está como conversa con este libro de la doctora Diana Lorillar. Este libro es maravilloso porque se llama Enseñanza como una ciencia del diseño. Muchos de los modelos constructivistas a veces dicen que el docente es un facilitador, llegan incluso a afirmar que es un actor invisible, y cuando uno le pregunta a un docente, profe, ¿usted considera que su actividad es invisible en el salón de clases antes y después de la experiencia de aprendizaje? Y no es tan defendible esa postura, ese argumento, ¿cierto? El docente tiene que diseñar las experiencias, diseñar los contenidos, como estaba diciendo el profe Eric previamente, tiene que diseñar las actividades y las evaluaciones de ese aprendizaje, luego tiene que calificarlo y realimentarlo, no es una actividad invisible. Y esta invitación que hace la profesora Diana Lorillar desde repensarnos en la enseñanza como una ciencia del diseño es muy interesante y sugiere algo que es como un marco conversacional de aprendizajes, donde hay diferentes teorías del aprendizaje, constructivistas, tradicionales y demás, y las ha puesto a conversar justamente. Ahí son como dos palabras claves: la conversación, que permite los debates, que permite la realimentación, que permite el crecimiento, y claro está el tema del diseño. De hecho, hablamos mucho de diseño en la enseñanza, pero hay que hacerle, así que está como pidiendo una determinación aún más fuerte. Y si hemos conversado justamente sobre la importancia de la realimentación que puede hacer el docente, y vemos un espacio ideal de esta conversación, ¿cierto? Un docente cuando está siendo tutor de un proyecto de grado, por ejemplo, por lo menos en la universidad, o cuando está haciendo asesorías personalizadas fuera del aula de clases, puede tener conversaciones muy realimentadas y muy profundas sobre cualquier tema que esté en ese momento en la experiencia de aprendizaje, y puede hacerlo con un estudiante, con dos estudiantes, pero cuando lo vemos en el aula de clases es un poco más limitado, sobre todo en un aula que ocurre que aquí en Unimagdalena hay algunas salas en las cuales todos tienen computadores y cada estudiante tiene acceso a internet, a plataformas colaborativas y demás, pero hay muchas otras salas que no las tienen, y seguramente es el caso de muchos espacios de aprendizaje. Así que en esos entornos un poco más tradicionales vemos que esta gráfica es muy diciente, porque estas líneas rojas nos dicen inclusive de manera visual que esa comunicación del docente a cada estudiante es ruidosa, y el tiempo que demora un docente en realimentar a cada estudiante, uno dice, bueno, en este proceso donde hay 20, 30, 40 estudiantes, esta conversación, esta realimentación, esta experiencia de aprendizajes puede ser de pronto mejor diseñada. Ahí es importante, dentro del paraguas del aprendizaje activo, que si el estudiante tiene que practicar, una de las cosas que tiene que practicar para saber los conceptos y para saber hacer con ellos, es también practicar cómo realimentar a un compañero, cómo conocer esos criterios que dicen que esos productos de esa experiencia de aprendizaje, esas evidencias que él debe crear, un artículo, un ensayo, un diagrama, un mapa mental, etcétera, cómo esos elementos, si él ya sabe que son buenos, porque puede que ya sepa cómo debe hacerlos, puede que lo haga bien, pero también debe practicar a enseñarle a otra persona cómo hacerlo bien. Y no es como tradicionalmente se percibe como un favor, donde el estudiante más adelantado ayuda a otro que de pronto tiene un tiempo de asimilación un poco más lento, pero en definitiva se trata de una práctica de él en el cual se está convirtiendo en un experto que conoce muy bien toda la práctica o todo el área de conocimiento que estén trabajando en ese momento, y puede explicársela a alguien más. Potencialmente, cuando sea profesional, puede ser un jurado, puede ser un consultor, puede ser un experto en todo el sentido. Así que si hacemos esa comparativa entre un entorno en el cual el docente es la única persona que realimenta
versus unos entornos donde hay prácticas individuales, pero con un foco muy marcado en la colaboración. Hay un cambio rotundo en cómo se maneja el tiempo en esas experiencias de aprendizaje. Y se proponen como 3 fases principales. Esto no es una metodología fija, es como un referente en el cual hay una primera fase donde todos los estudiantes de manera individual pueden hacer un primer prototipo, una primera versión, un primer modelo de cualquier tipo de proceso, un diseño sonoro, un párrafo de un ensayo, en fin, hay como cada área y cada experto para definirlo. Y luego hay una segunda fase donde todos saben que van a realimentar y que esa realimentación que hagan va a ser evaluada. Y ese diálogo deriva en una tercera fase que es una segunda versión de ese prototipo que va a ser mucho mejor. Lo decía también el profe Eric previamente, la realimentación es algo que ocurre al final, ya perdiste, no adquiriste, no lograste los resultados de aprendizaje, sino que en esa segunda fase, ese segundo prototipo consolida, reafirma y es lo que también es compartible. También el profe Eric mencionaba que los docentes tienen que generar contenidos para estas experiencias de aprendizaje, como esas evidencias, esos productos, y en últimas también los estudiantes están llamados a hacerlo, porque será el grueso de ese portafolio de productos, de evidencias que haya realizado durante sus experiencias de aprendizaje. Y comparto lo que mencioné al principio, los 2 casos, que es de una de mis asignaturas en la maestría de escrituras audiovisuales justamente, y yo soy docente de la clase de narrativas alternativas. Voy a mostrar 2 evidencias de manera muy general porque el tiempo no permitiría ir más a fondo, pero quería mostrar como el caso más exitoso, por así decirlo, en el cual este fue un curso donde había estudiantes que eran profesionales en el área de audiovisuales y también había estudiantes que eran profesores, que habían ganado unas becas para participar en esta experiencia. De modo que la experiencia de aprendizaje debía diseñarse de manera clara de principio a fin, pero con la flexibilidad para que alguien del medio audiovisual pudiese llegar al resultado de aprendizaje de diseñar una estrategia transmedia enmarcada en un proyecto narrativo. Así que es una transmedia narrativa, de hecho. Y este grupo, que fueron 2 personas, hicieron un primer prototipo, hubo una fase de realimentación. A partir de eso, el docente también obviamente realimentó, pero recibió lo que ven acá en pequeño, y es que como todos los estudiantes tenían, y era evaluable, que realimentarse entre ellos, cada proyecto tuvo no solamente lo que el docente decía que era bueno o era malo, sino que tenían 5 o 6, y ciertos proyectos tenían hasta 10 de estas realimentaciones, que se generaba un espacio dinámico, un espacio vivo de aprendizaje. Y este equipo de estudiantes, que eran 2, lograron hacerlo en una plataforma que es una maravilla a nivel de diseño colaborativo, porque es muy visual y tiene muchos nodos que se pueden expandir y agregar más información, y ellos lograron esto de excelente manera. Uno puede navegar este tablero, es una evidencia que tiene un enlace que se podría compartir para que otras personas externas, más allá de la experiencia de aprendizaje, puedan navegarlas y puedan revisarlas, y lograron los resultados y en un nivel bastante alto, con la plataforma más profesional o compleja a la cual podían acceder. Y también comparto como este pantallazo de lo que es el inicio de lo que entregó una de las profesoras, que también logró los resultados de aprendizaje porque pudo diseñar de manera correcta una transmedia narrativa y lo hizo en otra plataforma. Es decir, que había varias rutas, y vemos que tenemos ambos casos que son de éxito, porque ambos lograron, luego de realimentaciones e iteraciones, llegar a obtener, ¿cierto?, a conocer qué es un transmedia, a saber hacerlo, a discutirlo, y también a seguir investigando de cómo pueden seguir ampliando ese conocimiento en torno a los transmedias. En diferentes niveles de complejidad, ambos estudiantes o ambos grupos lograron el mismo alcance. Creo que ese es como ese foco de lo que es esa práctica colaborativa. Y bueno, de hecho sé que el tiempo ya se está agotando, así que me voy a saltar esta para hacer el foco en el segundo caso, que a mí me gusta mucho contarlo porque justamente es del rector de la universidad. Él tiene la clase de introducción a la ingeniería civil, y esto ocurre en primer semestre. Y en primer semestre, con un equipo de docentes, que esto también me parece maravilloso, no es un docente, es un equipo de docentes, ha diseñado una experiencia donde los estudiantes de ingeniería civil producen
un prototipo de eso que ven ahí, esa estructura como en forma de triángulo con conexiones. Es una cercha y es un elemento básico a partir del cual se pueden construir estructuras más complejas. Y de hecho sí me devuelvo a la imagen porque tradicionalmente en un programa profesional, un programa de pregrado, por ejemplo, por lo menos en Colombia, los estudiantes deberían tener 2, 3, 4 semestres o 5 semestres de teoría antes de poder tener una práctica, por ejemplo, de producir una impresión 3D. Y lo que nos está permitiendo este cambio digital es que esas prácticas ocurran mucho más pronto, como en este caso, que tenemos esta experiencia de estudiantes que le faltaban muchos conocimientos teóricos, pero interesante como hay un video que podremos compartir más adelante o que está en bloque 10, los que estén interesados en verlo, y muestran cómo los estudiantes, ellos dicen, es que hacer esta práctica fue un reto, fue difícil, tuve unas emociones de que no sabía cómo hacerlo, me tocó ir a YouTube a buscar información, pero se logró un primer prototipo donde ellos afirmaron, ya sé de qué se trata el programa, ya sé qué voy a hacer de aquí en adelante, ya sé si esto me va a gustar o no, y el resultado ha sido muy bueno. Es una de esas experiencias que se pudo hacer como un video de unos 5 minutos para condensarla y ha sido como una experiencia muy potente. Así que la invitación es un poco esa, a conversar y a seguir discutiendo sobre cómo las prácticas individuales en los entornos digitales pueden ser colaborativos y un estudiante puede producir una idea entre todos, si son 20 o 30, pueden realimentarla y pueden llegar a diferentes versiones de manera mucho más colaborativa, que también, como lo han mencionado, es lo que estamos haciendo en este tipo de eventos, en este tipo de redes, para fortalecer más esa colaboración académica. Bueno, solo me resta cerrar invitándolos a Bloque 10 Unimagdalena, que bueno, ahí está como la dirección, bloque10.unimagdalena.edu.co, donde está esta experiencia y otras experiencias, y es como esa red de aprendices con contenidos educativos y con cursos online B10, que tiene como esa nueva denominación. Sí, gracias por su atención. Muchas gracias, Mauricio. Retomo rápidamente dos puntos clave que considero importantes considerar dentro de estas buenas prácticas docentes y dentro de la que podemos compartir. Uno, me llamó mucho la atención porque hiciste énfasis, lograr los resultados de aprendizaje. Yo creo que eso tendría que ser una buena práctica docente. O sea, además de las interesantes opiniones y sugerencias que hemos escuchado de nuestros ponentes anteriores, como docentes tendríamos que centrar nuestro trabajo justamente en esto, en lograr los resultados de aprendizaje. Eso es fundamental. La buena práctica docente tiene que estar centrada y tiene que estar enfocada a lograr el resultado de aprendizaje. Y el generar espacios dinámicos, eso sin duda es algo en lo cual hoy tenemos que trabajar. El aula, esta pandemia nos demostró que el aula hoy día es solamente un espacio más de aprendizaje, ¿sí? Y en la medida que tengamos espacios más dinámicos, espacios más participativos, más colaborativos, sin duda el aprendizaje es mayor. Muchísimas gracias, Mauricio, por compartir esta experiencia, y en particular quiero agradecer en este momento al maestro Héctor Rangel y al maestro Carlos Coronado del área de Relaciones Internacionales, que hicieron posible toda esta comunicación y este contacto para que, además de la excelente respuesta de su rector, el doctor Pablo Vera, pudieran participar con nosotros. Y sin duda no es solamente la participación en este momento, sino pues dar un paso más adelante, que la red LATE sea este crisol, este hub de buenas prácticas docentes, y podamos crecer en este trabajo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a quienes hicieron posible también tu participación. Muchas gracias. Pues vamos ya a nuestro último participante, porque con él vamos a cerrar estas experiencias, conocer las experiencias docentes, y abriremos un espacio para los comentarios que también pueden ser entre ustedes, los ponentes, y las preguntas que tengamos a quienes están conectados y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales que CUDI puso a disposición y pone siempre a disposición en estas jornadas académicas. Muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar la participación del profesor Bruno Salvador Hernández Levy, quien es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa
en el Instituto Latinoamericano para la Comunicación Educativa. Además, ha cursado diferentes estudios, como el Diplomado en Formación en Agentes para la Innovación Educativa, y desde 2006 hasta la fecha colabora como diseñador y mediador de cursos y diplomados a distancia en temas de innovación, educación, comunicación y tecnología en el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle, México. Y de 2011 a la fecha se desempeña como líder de producción en recursos educativos en el programa de formación multimodal y UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido nuevamente, profesor Bruno Salvador. Adelante, tiene el uso del micrófono. Gracias, Rafael. A ver, vamos, ¿no? Ok, pues muy bien. Me da mucho gusto saludarles a todos. Y pues bueno, el día de hoy la idea es compartirles una experiencia que tuvimos en la Universidad La Salle, que tenía que ver básicamente con la formación que se le dio a los docentes en el periodo de pandemia. Esto lo titulé 5 habilidades digitales para la continuidad en confinamiento y más allá, porque pues efectivamente fue una cosa que partió de la necesidad, digamos, de la continuidad académica, que fue una necesidad global y que muchas universidades y bueno, muchas escuelas en general pasaron por esta situación. La Universidad de La Salle de México no fue la excepción. Y entonces aquí la pregunta era la misma pregunta que se hacía mucha gente a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo acompañar al cuerpo docente para la continuidad? Porque al final el cuerpo docente de la universidad, como el de muchas otras, teníamos una heterogeneidad ahí. Entonces teníamos algunos con perfiles, y esto lo podemos ver en el siguiente. Teníamos algunos que que no habían tenido contacto con tecnologías o era un contacto muy incipiente. Aquellos que sí tienen contacto con las tecnologías o sí lo tenían, pero no para sus aplicaciones didácticas, y aquellos que ya lo venían usando y todo, pero que no estaba de más que fortalecieran sus habilidades. Entonces, en una colaboración entre el campus virtual, en aquel momento era como el recién nacido campus virtual, que es la versión, digamos, unidad académica de lo que antaño era el Centro Internacional de Educación a Distancia, y la coordinación de formación docente, bueno, se dieron a la tarea de crear una propuesta que al final se fue implementando en un asunto de 3 cursos. Ahora, ¿cómo estaban considerados estos 3 cursos? Era una trayectoria de 3 etapas. La primera, que iba de julio y agosto de 2020, donde después de una experiencia que los maestros ya habían tenido de un taller sobre herramientas digitales para la evaluación, pues retomaban su formación, y en esta parte de la formación se les agrupaba en 3 grupos diferentes que iban desde arranque con esto que les decía yo, que eran los profesores que no tenían como mucha idea, los de continuidad, que eran aquellos que sí ya tenían alguna idea del uso de las tecnologías, pero les hacía falta fortalecer el área pedagógica, digamos, o el uso o la aplicación didáctica de los recursos digitales, y los de fortalecimiento que ya tenían bastante idea del uso y que realmente lo que estaban buscando eran herramientas más avanzadas, ¿no? Herramientas que pudieran enriquecer la experiencia de aprendizaje, aprovechando pues, el tema del confinamiento. En la segunda etapa, que iba de septiembre a noviembre, lo que se hacía es que se iba dando un seguimiento de ver cómo les había ido a los profesores, y en noviembre se les daba nuevamente un taller donde ya nada más teníamos 2 niveles, el nivel de continuidad y el de fortalecimiento, porque se comprendía que los de arranque pues ya habían podido incorporarse en este segundo nivel. Y después, de enero a mayo de 2021, se hizo un tercer momento en el cual igual se iba observando, se iba platicando con los docentes para ir viendo cuál era la experiencia de ellos, también con los estudiantes. Y a partir de ahí se desarrolló una tercera edición del programa, ahorita les voy a detallar, que nos llevaría a una implementación hacia el cierre de ese semestre. Entonces, bueno, en la primera etapa, los cursos, bueno, se implementaron básicamente en agosto de 2020. Una cuestión que es importante es que era la primera vez que se llevaba a cabo una capacitación masiva, simultánea, digamos, de los casi 1.500 profesores de la universidad. Era un tiempo muy corto.
Había, por ejemplo, ahorita voy a platicar sobre estas famosas 5 habilidades digitales que se identificaron, pero iba desde cosas, les decía, ¿no? Con aquellos que eran, pues, que empezaban su proceso, pues dándoles a conocer herramientas disponibles, cómo funcionaban y tal, y el abanico iba hasta el otro lado, donde aquellos que ya tenían experiencia, pues ya más bien podían irse a dar una vuelta a qué onda con los simuladores, con la realidad virtual y otro tipo de aplicaciones que podían encontrar. En ese primer momento, el énfasis estaba en la identificación de herramientas disponibles y en estrategias que podían seguir para implementarlas exitosamente. Este primer momento es un momento que no es fácil para los maestros, ¿no? Porque es el momento todavía de choque. O sea, siguen todavía con el tema de qué va a pasar, si vamos a regresar pronto, si la pandemia se acaba o no, etcétera. Pues sigue siendo un momento de choque. Ahora, hablemos un momento de las 5 habilidades digitales que se identificaron, que fueron digamos, el origen de esta serie de 3 cursos, y tienen que ver con el desempeño ético en el uso didáctico de las plataformas. Si ven, la parte de plataformas institucionales va a ser constante, porque parte de la idea era ir orientando a los profesores a que, más allá de las estrategias de solución inmediata que habían encontrado en un primer momento, pues que fueran dándose orientándose hacia el uso de las plataformas institucionales, ¿no? Entonces, primero entender esta parte del desempeño ético, luego la gestión de información y los recursos, ¿no? Igual con fin didáctico, los procesos de comunicación e interacción pedagógica, ¿no? Entender que la comunicación era una pieza clave en este proceso de estar completamente a distancia. También entender y tener claro las habilidades necesarias para poder enseñar y aprender y a gestionar los contenidos, ¿no? Es decir, no bastaba con tenerlo claro para el aula presencial, sino que también tenían que tenerlo claro en cómo se daban estos procesos, primero en una cuestión completamente a distancia y ya en la segunda parte orientándolos hacia una modalidad mixta. Y finalmente las prácticas evaluativas de retroalimentación, porque efectivamente, como les había comentado, uno de los inicios, digamos, de las primeras intervenciones masivas que se hicieron fue justamente la de orientar a los profesores sobre cómo evaluar los desempeños de los estudiantes en una lógica a distancia cuando estaban acostumbrados a eso, y también, sobre todo, cómo darles realimentación o retroalimentación. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló esta etapa? En esta etapa básicamente fue un curso de 4 días. En esos 4 días ellos tenían, en los primeros 2, revisaban elementos que tenían que ver con las habilidades 1, 2 y 3, luego 4 y 5, y después los últimos días se dejaban para que exploraran, no solos, sino en compañía. Siempre estos 4 días eran con sesiones de videoconferencia dedicadas para ellos, donde pudieran explorar con un experto los usos básicos de Microsoft Teams, que era lo que se había colocado como herramienta institucional para videoconferencia de escritorio, y de Moodle, ¿no? Entonces, eso fue más o menos. Ahora, ¿qué pasó en esa primera etapa? Pues que las actividades estaban orientadas a que hicieran como pequeños ejercicios muy breves, que sí aportaban digamos, a aquello que iban a implementar, pero se quedaban más como en un nivel como más breve, más inmediato, ¿no? Y la idea, bueno, pues fue acompañarlos, y entonces empezamos a observar algunas cosas que pasaron a partir de esa implementación, ¿no? Bueno, vimos que algunos sí usaron la plataforma institucional, pero como pueden ustedes imaginar, algunos optaron por seguir usando sus alternativas que no eran las institucionales. Esto va a cambiar hacia la tercera etapa, porque vamos a empezar a ver un uso un poquito más sistemático de los espacios provistos por la institución. Luego era visible que había angustia. En ese primer momento los docentes están muy angustiados y tenían este espacio para, digamos, como para discutir y todo, pero bueno, la angustia estaba, ¿no? Se logró una participación de un buen número de docentes. Hubo pocos docentes que no entraran en este flujo, ¿no? Y esos, de todas maneras, después fueron atendidos pues ya de manera específica. Los espacios síncronos, que eran estas sesiones de videoconferencia que les comento, pues les sirvieron también a ellos como un medio de reflexión colectiva, ¿no? Muchas veces nos encontrábamos que una buena parte de la sesión se usaba para este tipo de intercambios que tenían que ver con su sentir y con lo que estaban viendo y con lo que estaban viviendo, y era algo que fue pues fabuloso, ¿no? Me parece que fue muy importante para ellos y en general para poder avanzar. Las discusiones entre docentes llevaron a la identificación de las necesidades específicas para atención a los programas,
que en un inicio parecían como imposibles, ¿no? O sea, en ese primer momento, en esta primera etapa, había profesores que decían, no, ¿sabes qué? Es que mi materia no se puede dar de manera remota, no hay manera de que la dé, ¿no? Y entonces, bueno, en este primer momento ahí estaban estas posiciones. Vamos a ver que después esto cambia, pero de inicio esas eran. Y aquí también fue posible ver reflejadas pues orientaciones dadas, las que les dimos en el curso, pues ya implementadas en sus asignaturas. Ahora, ¿qué pasó en la etapa 2? Estos se impartieron los cursos en noviembre de 2020, ya solo se abrieron, como les comentaba, los niveles de continuidad y fortalecimiento, y aquí se consideró al modelo mixto La Salle como un eje. Ahorita voy a platicar sobre él. Aquí había un interés particular en la evaluación de los aprendizajes y la realimentación. ¿Cuál fue el núcleo temático de esta segunda etapa? Aquí lo que nos interesaba era que la universidad había desarrollado en el ínterin entre el primer y la segunda implementación. La universidad desarrolló el modelo mixto La Salle, que es el modelo que plantea cómo es posible que la universidad opere no importa qué escenario, ¿no? Entonces, si estamos completamente a distancia, entonces a distancia, si lo hacemos mixto, mixto, y si es presencial, presencial, pero que tú puedas transitar entre modalidades y eso no sea un problema, ¿no? Entonces, la primera cuestión era introducir a los maestros a este modelo mixto La Salle, cómo es que estaba también vinculado directamente con el uso de las plataformas institucionales. Después, también se les orientó en el diseño de actividades de aprendizaje y evaluación para asignaturas con apoyo en aplicaciones en general disponibles en línea y con las plataformas institucionales, ¿no? Es decir, retomamos, pero ahora de una manera mucho más sistemática, cómo ellos podían diseñar sus actividades, aunque todavía de manera general. La interacción en el aula virtual y las estrategias de realimentación en ambientes virtuales. Hacíamos un énfasis en que entendieran cómo se daban o cómo se estaban dando las interacciones y les pedíamos incluso que reflexionaran sobre cómo se estaban dando y cómo podían mejorar. Esto se dio, pues bueno, les digo, a partir de la revisión del modelo. La trayectoria que en aquel entonces se planteó era que iba a pasar de a distancia a mixto a presencial. Ahorita todavía la universidad transita, o sea, se mantiene como en esta lógica de entre lo mixto y lo presencial, dependiendo de las condiciones sanitarias. Entonces, bueno, sigue todavía transitando entre lo mixto y lo presencial, pero ya es una realidad que, bueno, en aquel entonces así se planteaba, ¿no? En este caso, en la etapa 2, lo que se hizo es que en lugar de tener videoconferencias continuas todo el tiempo, se les plantearon nada más 3 días de videoconferencia, uno al inicio, uno en medio y uno al final, donde se revisaban algunos de los contenidos que nos parecían más relevantes y se ponía a discutir a los profesores en torno a esos contenidos, y después se les colocaba algunas actividades de aprendizaje en plataforma que también nos parecía que eran importantes para retomar este tema de que identificaran esos conceptos principales que se habían planteado, que reflexionaran sobre lo que estaban haciendo y que tomaran decisiones y eso lo llevaran ya a la práctica concreta de sus asignaturas. En esta segunda etapa vemos que hubo una mayor comprensión de los docentes por el modelo, del modelo mixto y que la ruta que seguiría la implementación. Vimos también en las discusiones que ellos identificaban, pues que ya valoraban las estrategias y querían nuevas estrategias y tenían una preocupación constante por identificar mayor diversidad de estrategias en sus propias disciplinas. Eso nos llevó a la tercera y última etapa que se implementó como curso en julio de 2021, donde se hizo énfasis en los campos de conocimiento. En ese sentido, los núcleos fueron hacia los aspectos didácticos en la modalidad mixta del modelo mixto La Salle, es decir, ya no nada más te platico que existe la modalidad, pero ya te lo platico desde un enfoque didáctico, cómo es que eso se puede operacionalizar. Después, la gestión de actividades y evidencias de aprendizaje por campo de conocimiento y la gestión de recursos didácticos e información también por campo de conocimiento y por tipo de asignatura. Lo que nos llevaba a que los profesores ya no nada más discutieran como en términos generales, sino ya también cuestiones específicas y además, pues compañeros de las mismas, digamos, de los mismos campos de conocimiento, intercambiaban de manera interesante, pues, aquello que habían descubierto. Las actividades se plantearon de la misma manera que en el anterior, simplemente se hicieron, digamos, más breves. Y en este caso, pues bueno, se pudo identificar el contexto, por ejemplo, ellos pudieron identificar el contexto en el cual insertarían pues las competencias que estaban desarrollando, es decir, esta visión de futuro, decirles, lo que estamos viviendo no es una cosa pasajera, sino es el planteamiento al futuro, entonces es importante que vean que su práctica va hacia allá, o sea, esto no se va a mover.
que reconocieran los aspectos didácticos de la modalidad, que identificaran protocolos para la flexibilidad académica, es decir, que no nos vuelva a pasar que próxima vez que hay una necesidad de transición, ellos son capaces de entender bien cómo se da esa transición, que pudieran diseñar una sesión para que se pudiera implementar en unas salas poliestudio donde tenemos las cámaras, tienen estudiantes acá y estudiantes remotos, y las didácticas propias de los distintos campos de conocimiento. ¿Qué vimos en esa? Ya para ir cerrando esta participación. En esa tercera etapa vimos que los docentes expresaron pues, su cansancio por las prolongadas jornadas de videoconferencia con los estudiantes. Eso es algo que para nosotros era importante escuchar. También vimos ya un mayor uso de plataformas institucionales, hubo una visión más amplia sobre las posibilidades de la modalidad virtual. Vimos también que había profesores que pensaban originalmente que era imposible impartir su asignatura de manera virtual o digamos a distancia y que al final lo lograron, ¿no? Y lo lograron con estrategias bastante creativas y que algunas discusiones de las que se expresaban tenían que ver pues con tener estas opciones de los laboratorios y la oportunidad de sesiones presenciales, pero también ya con esta inquietud de quedarse con los elementos virtuales que habían incorporado a su curso. Cuestiones que me parece que quiero destacar y que con esto cierro mi participación es que hay un valor importante del acompañamiento al profesor, es decir, el profesor no está solo en este tipo de procesos y es muy importante siempre, bueno, y desde el caso incluso del lasallismo es muy importante el acompañamiento que se da y nosotros no podemos esperar que los profesores acompañen a sus estudiantes si ellos a su vez no están acompañados, ¿no? Es decir, es una cuestión de modelaje y en ese sentido fue algo que fue fundamental en este proceso. Y que nos parece que tiene que ser también visto en otras instancias, en otras instituciones donde no tienen tan claro esta perspectiva del acompañamiento. Nos parece que la pandemia fue un espacio que permitió apuntalar no nada más las habilidades digitales, pero también habilidades docentes en general. Eso también sabemos que es algo que hay que seguir trabajando. También reconocer la importancia de los espacios de formación docente como este foro que podemos usar para la reflexión colectiva, para la expresión de emociones, que esto nos parece fundamental y ahora estamos ahondando con nuevos programas en esta parte de la identificación de las emociones y de los procesos socioemocionales. Pero bueno, estas emociones se generan cada vez que tenemos escenarios nuevos, que esto va a seguir adelante. La escucha de las necesidades de los docentes, de los directivos, de los estudiantes, ¿no? Como un elemento importante para la toma de decisiones, tanto de los contenidos de los cursos como pues de la trayectoria que van a seguir los profesores y pues la capacidad, en este caso, reconocer la capacidad de la institución para flexibilizar procesos que antes parecían inamovibles. Y pues básicamente con eso termina mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bruno Salvador Hernández Levy. Sin duda, conocer esta experiencia del modelo mixto La Salle es súper interesante. Yo solamente retomo algunas ideas para pasar rápidamente a las preguntas, porque el tiempo se nos está agotando, o se nos agotó prácticamente. CUDI nos da un espacio, pero también nos da tiempo. Sí, felicitar a la Universidad La Salle. Mari Carmen, por aquí está presente, ya la vi en la cámara. Sí, saludos, por favor. Y retomo las ideas principales. Sí, es darles a los profesores esta visión de futuro. Es hacerlos conscientes de que este sistema de trabajo docente, este sistema mixto, híbrido, combinado, como se le llame, es un sistema que llegó ya para quedarse y que tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda, porque nos brinda oportunidades importantes de aumento de matrícula, de inclusión, de tener profesores, de hacer movilidad, en fin, nos da muchas bondades. Algo que marqué aquí, el profesor no está solo. Yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta en nuestros modelos de operación académica, que el profesor no esté solo y justamente lo podemos lograr a través de espacios de formación docente. Creo que un punto clave que escuchamos en la experiencia de la Universidad La Salle es que generaron los espacios de formación docente a través de estas actividades y a partir de ahí, bueno, pues se genera toda la sinergia positiva en este sentido de formar a los profesores y sin duda pues lograr el objetivo de atender adecuadamente a los estudiantes. Martita, vamos a las preguntas si gusta rápidamente para cerrar este evento.
Y a quienes están presentes, si gustan hacer una pregunta a micrófono abierto, levanten la mano para que Martita les dé la oportunidad de preguntar o de hacer algún comentario. Tú me dices, Marta, ¿cómo vamos de tiempo? ¿De qué tiempo disponemos? Claro que sí, está bien. Tenemos unos minutos para preguntas. Si les parece bien, a través de la aplicación pueden en reacciones levantar la mano y les abrimos el micrófono, o si lo prefieren, pues también pueden dejar sus preguntas y comentarios por el chat. Quedamos atentos a su participación. También pueden levantar la mano así, los vemos y pues ya, listo. Nos está pidiendo Axel Ruiz el uso de la palabra. Adelante, estimado Axel. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, agradecer en primera instancia la atenta invitación del doctor Rafael. Sin duda fueron reflexiones muy interesantes en cuanto a este intercambio de buenas prácticas que debemos desempeñar las y los docentes. Celebro la iniciativa de empezar a visualizar bajo un enfoque global, porque hoy sin duda los retos que enfrentamos en América Latina son diversos, y al final en cada contexto regional pues iremos obteniendo lecciones que puedan servirnos para fortalecer este principio de la internacionalización solidaria. Únicamente quiero reiterar este comentario, felicitar a quienes coordinaron esta importante actividad. Auguro que sea el principio de múltiples encuentros binacionales, posteriormente trilaterales, para que sigamos fortaleciendo esta internacionalización solidaria, sigamos fortaleciendo el diseño curricular, que es tan urgente ahora con estos tiempos tan diversos que enfrentamos, y que hoy el docente pues tiene muchos desafíos, porque nos toca atender a un grupo poblacional que ha vivido en un contexto muy adverso. Venimos sufriendo los estragos de una pandemia, venimos ahora con esta situación de conflictos bélicos en Europa que también alteran a las sociedades, alteran los sistemas económicos. Y bueno, reiterar mi felicitación, reiterar la disposición de Amigos por la Educación, organización iberoamericana que me honro en presidir, de que nosotros y nosotras estaremos abiertos al diálogo, a la colaboración plural, y bueno, enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, Axel, y gracias por tu participación, y sin duda los invito a que googleemos Amigos por la Educación. Están haciendo un esfuerzo, grupo de jóvenes profesionistas, un esfuerzo iberoamericano de conjuntar acciones en beneficio de la educación superior. Muchísimas gracias. Adelante, ¿alguien más? Antes de que Cudi nos cierre la comunicación. Adelante, doctora Mireya Naúl. Muchas gracias, doctor Rafael Díaz. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera antes que todo felicitarlos por esta participación. La verdad es que estas intervenciones son de suma importancia por la cuestión de recibir siempre retroalimentación de las buenas prácticas. Nos enriquece mucho también a quienes también somos docentes. Y bueno, mi pregunta va dirigida especialmente al doctor Bruno Salvador sobre aquello que comentaba de la detección de necesidades de los estudiantes y maestros en relación a que hay que poner en práctica pues no solamente la parte tecnológica, sino cómo detectar esas necesidades. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes emplearon para hacer esa detección y si hubo respuesta o cambios o esta transformación ante esas necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes, por favor? Sí, con mucho gusto. A nivel institucional hay una comunicación que incluso me parece pues ejemplar. Yo he colaborado en varias instituciones, pero particularmente en La Salle hay una comunicación constante entre áreas, es decir, los niveles directivos tienen una comunicación bastante buena. Y lo que se fue haciendo en todas estas partes eran observaciones directas de los profesores en las aulas, bueno, en las aulas virtuales, ¿no? Pero observaciones directas de profesores en aula. También eventualmente se recuperaba la experiencia de algunos estudiantes, es decir, se tomaban algunos estudiantes de manera aleatoria, se preguntaba
cuál estaba siendo su experiencia. También se pedía a los distintos niveles de coordinación, es decir, por ejemplo, los jefes de carrera y tal, que también fueran enviando sus observaciones. Todo esto se sistematizaba en, digamos, como en una sola matriz, digamos, y eso ayudaba a alimentar, digamos, las primeras versiones. Ahora, ¿qué pasa ya que se implementó un primer curso? Terminando ese primer curso, también se solicitaba pues, que dieran su experiencia a los participantes, en este caso, pues todos los profesores que participaron, y eso también se consideraba. Entonces, al momento de diseñar el segundo curso, que además pues, ustedes sabrán que esto era en tiempo real, ¿no? O sea, es decir, íbamos construyendo estos cursos pues adaptados específicamente al momento en el cual se iban a implementar, y eso dependía de las condiciones específicas. Entonces, se cogió esa matriz, con base en esa matriz, más las observaciones que hicieron los distintos directores y las distintas áreas, y también pues con una participación importante de la coordinación de formación docente. Con eso fue la base, digamos, y sobre eso fue que se construyeron los cursos, ¿no? ¿De qué manera se sabe qué está pasando ahorita? Más o menos del mismo tipo. Es decir, claro, por un lado tenemos, por supuesto, toda la parte institucional de evaluación docente que nos da indicadores y que nos da una serie de datos para saber qué tanto ha incidido este tipo de contenidos en las prácticas de los docentes y en la satisfacción de los estudiantes. Pero les digo, independientemente de que existen todas estas cuestiones más de orden institucional, también es cierto que existe un buen nivel de camaradería y sí hay una comunicación constante y una preocupación por saber qué pasa a nivel de toda la universidad. Entonces es algo que a mí me parece bonito en La Salle porque es diferente a otras instituciones donde se quedan con las estadísticas y ya la experiencia última del estudiante no les importa tanto. Muchas gracias, Bruno. Le damos, por cuestión de tiempo, vamos a darle la palabra al maestro Juan Manuel Vázquez. Va a ser nuestra última pregunta, pero les reitero, este material de esta jornada queda grabado a través de la página de Red CUDI. Lo podemos volver a consultar. Está en YouTube, ¿verdad, Martita? También en YouTube lo tenemos y obviamente pues tenemos acceso a los correos de los profesores, de los participantes, y sin duda a través de la Red Late, Red CUDI, vamos a seguir difundiendo pues el eco de estas, pues, el eco de las voces de esta jornada para que podamos fomentar e impulsar el que realmente se forme una red de colaboración, una red de buenas prácticas docentes binacional, y bueno, de ahí pues lo podemos seguir extendiendo. Sé que nos están escuchando también de algunos profesores de universidades en Cuba, incluso del propio Ministerio de Educación del área de la Secretaría de Innovación de Educación del Ministerio de Cuba nos está escuchando, y bueno, pues seguramente podemos seguir avanzando en este trabajo. Adelante, Juan Manuel. Gracias, maestro. Yo plantearía una pregunta para el maestro Eric Efraín sobre dos temas que tocó que se me hacen interesantes. Primero, transmitir conocimiento inclusivo. Se me hizo muy interesante esa parte. ¿Cómo usar las plataformas para que podamos generar ese fin final de incluir y que personas que no pueden ver puedan escuchar, ¿no? Me parece esa parte interesante, sobre todo por el tema de las imágenes. Cómo plantear esos contenidos desde una lógica metodológica que incluya más que excluya. Esa sería mi pregunta. Ok, hay un gran campo de conocimiento en cuanto a accesibilidad. Si gusta, me puede mandar un correíto. Ahorita le pongo mi correo y le puedo pasar un pequeño cursito acerca de accesibilidad y diseño de contenidos para plataformas. ¿Y cómo lo vamos a diseñar? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas es usar los textos preformateados que están en los editores de texto. Generalmente, cuando uno tiene un editor de texto, tiene como un estilo de párrafo. No sé si en Word alguna vez he visto que hay como estilos de párrafo para títulos, subtítulos. Esos son importantes usarlo porque los lectores de pantalla pueden brincar entre uno y otro de manera rápida. Entonces, si empezamos a usar ese tipo de asunto, es muy buen indicador. Por ahí, maestro, también si usted usa Moodle,
Hay en mi cuenta de Twitter hay un glosario que da como 30 consejos acerca de cómo diseñar estos textos alternativos que le llamamos, que son los textos que tienen que ver con las imágenes que están presentadas en pantalla y cómo redactarlos, qué poner. Otro elemento importante de navegación es que cuando nosotros pongamos un enlace a algún recurso, necesitamos que abra en la misma ventana. Eso es algo que aprendí recientemente, pero necesitamos que abra en la misma ventana y no en una nueva, porque las personas que tienen un lector de pantalla no se enteran de que abrió en una nueva pestaña. No debemos usar tampoco la leyenda como haz clic aquí para tal cosa, porque tampoco se entiende en un lector de pantalla. Son cosas que se van modificando y que tenemos que cambiar esas prácticas. También existen herramientas. De hecho, ahorita Moodle, por ejemplo, tiene una certificación acerca de accesibilidad. La plataforma es accesible, pero eso no quiere decir que el contenido que el maestro genere es accesible. Entonces, ellos incrustaron en el editor de texto una herramienta para comprobar la accesibilidad de lo que se está construyendo. Entonces, ese tipo de herramientas nos van a funcionar bastante bien. Pero sí, es todo un mundo y hay diferentes consejos y diferentes estrategias que con mucho gusto le puedo compartir acerca de cómo diseñar para personas ciegas, para personas sordas, para personas que tengan algún tipo de dislexia o alguna cuestión por el estilo, apraxia y demás, para personas que sean únicamente débiles visuales, etcétera, etcétera. Es un gran campo de conocimiento. Con mucho gusto, si me envía un correíto, lo atiborro ahí de recursos que seguramente le van a servir para algo. Y lo padre o lo bueno de esto, que a mí me parece, es que es como tener una escalera y una rampa, ¿no? Uno como sin discapacidad, que puede no tener una discapacidad, pues con gusto usa la rampa de vez en cuando, ¿no? Y es incluso más fácil. Entonces lo mismo pasa con diseñar con accesibilidad los cursos, o sea, desde la inclusión, va a ser más fácil para todos los usuarios. Entonces, esos son algunos de los elementos que podemos ir pensando para ir diseñando de manera accesible. Espero que haya respondido a la pregunta, maestro Juan Manuel, y con mucho gusto pues, le comparto recursos, todo lo que traiga por ahí. Hay una cuenta también en Twitter que tuitea muy seguido consejos de accesibilidad para cursos en línea. Por ahí también se la puedo pasar. Muy bien, muchas gracias, doctor Efraín, gracias, maestro Juan Manuel, por su participación. Y bueno, Martita, no sé si tenemos alguna otra pregunta, y si no, pues vamos a despedirnos. Tú me indicas, ya nos agotamos el tiempo. Sí, ya lo agotamos, no tenemos ninguna otra pregunta y pues, antes de despedirlos, invitarlos a la siguiente jornada, la jornada 45, que va relacionada con este tema y bueno, pues les haremos llegar exactamente la fecha, la hora y la información para que puedan sumarse y continuar con estas sesiones. Y bueno, pues sería todo de nuestra parte. Rafael, por favor, adelante. Muchas gracias, Marta. Nuevamente reiterar el agradecimiento a la red CUDI, que es nuestro soporte en la red LATE y ha sido nuestro soporte ya en esta 44ª Jornada Nacional de Nuevas Tendencias en la Educación a Distancia en México, que forma parte del programa de Educación 4.0 que llevamos en la red LATE. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que estuvieron conectados, seguramente a todos los que se llevan hoy una motivación, una información, un aprendizaje, algo que compartir más tarde, algo que pueda formar un puente, una vía de enlace de lo que hemos escuchado. Muchas gracias, Bruno Salvador Hernández, profesor Bruno Salvador Hernández, muchísimas gracias a nombre de la Red LATE y de nuestro coordinador, el doctor Pedro Rocha. Gracias, profesor Efraín Solano, profesor Jairo Alberto Galindo, profesor Mauricio Arrieta, muchísimas gracias. Y pues me despido nuevamente a nombre de la Red LATE de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Rafael Díaz Ovac y sean todos bienvenidos a todos los eventos y a todas las jornadas que vamos a seguir realizando en conjunto y que seguramente vamos a seguir formando redes de colaboración. Hasta pronto, que estén muy bien, muchas gracias Mari Carmen, gusto en saludarte. Axel,
Muchas gracias por estar acompañándonos y estar apoyando a través de Amigos por la Educación también estos eventos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. A través de la Federación Nacional de Identidades Mexicana, CUDI, la Red Nacional para la Educación e Investigación, te proporciona un espacio de colaboración al que podrás phoenix.org.mx/registration. En la interfaz ingresa tu nombre, apellido, selecciona alguna institución a la que pertenezcas, escribe tu correo institucional, ingresa una contraseña que no se te olvide, confírmala y deja seleccionada alguna de las opciones que hay como estudiante o académico. Escribe el CAPTCHA y da clic en registro. Tu cuenta ha sido creada con éxito en la Federación Fénix. Te llegará un mensaje al correo que registraste con la dirección de tu espacio de colaboración en CUDI. Da clic en el enlace virtual.cudi.edu.mx e ingresa a través del acceso federado. Después, identifica tu Federación Fénix. Deberás ingresar tu usuario. Recuerda, es el correo institucional que registraste y tu contraseña. Te mostrará los datos con los que ingresas a tu espacio de colaboración. Confírmalos dando clic en sí. Listo. Te recomendamos leas la bienvenida a tu sitio para facilitar tu navegación dentro de la plataforma. Tu espacio de colaboración está diseñado para funcionar como una red social académica. Lo primero que debes hacer es llenar tu perfil, iniciando por agregar tu foto. Dando clic en cambiar imagen, selecciona un archivo. Debes dar clic en subir. Continúa con el llenado de tus datos de perfil y no olvides que puedes ingresar tus redes sociales. Te invitamos a buscar amigos en la plataforma CUDI y añadirlos como tus contactos. En tu sitio tienes herramientas desarrolladas por miembros de las redes avanzadas en Latinoamérica y Europa a través del proyecto MAGIC, que te servirán para la colaboración en tus proyectos. Podrás enterarte de las convocatorias y becas a nivel mundial en las que puedes participar a través de la herramienta Fondos. En este apartado también encontrarás personas que están trabajando en los temas que más te gustan y con los que podrías colaborar. Tendrás tu propia sala de videoconferencia para reunirte con tus compañeros de manera virtual a través de tu navegador utilizando la herramienta BC Expresso, en la que podrás compartir audio, video y contenido PDF. También puedes utilizar el chat y tomar notas. Recuerda, los documentos que compartas podrán ser descargados por tus invitados. Solo debes enviarles el link de tu BC Expresso y pedirles que permitan a su equipo compartir audio y video. Al finalizar la sesión, podrán evaluar el servicio de videoconferencia web. Civic es una herramienta que te será de utilidad cuando estés de intercambio estudiantil y necesites buscar y reservar una sala de videoconferencia en el lugar de tu estancia. Si necesitas compartir archivos pesados, utiliza la herramienta Envío, que te permite enviar archivos de hasta 100 GB. Estarán disponibles para su descarga por 20 días y podrás enviarlos a 100 cuentas de correo de manera simultánea. Si quieres conocer las actividades que la Red Nacional de Educación e Investigación realiza, te invitamos a visitar el repositorio CUDI,
que cuenta con más de 1000 ítems con videos, audios, presentaciones e imágenes que puedes consultar. Si necesitas comunicación en tiempo real con tus contactos en la plataforma, utiliza el chat y comparte los mensajes con tus amigos conectados. Y ahora lo más importante. Para participar activamente en las comunidades y recibir todos sus comunicados, debes hacer de tu pertenencia sus espacios de colaboración. Ve a la herramienta de pertenencia y selecciona la pestaña Inscripción a sitios QUDI. Puedes indicarle que te muestre más de 100 y ver la lista completa. Da clic en Pertenecer en las comunidades que más te interesen. Para ingresar a las comunidades que pertenezcas, debes dar clic en Sitios ubicado en la parte superior derecha y seleccionar el que quieras visitar. Ahora ya eres parte de la plataforma QUDI. Gracias a Fénix y a la Red Nacional para la Educación e Investigación, la Red QUDI.